11 de agosto, día de Santa Clara de Asís Virgen. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida. Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. La primera lectura, que no es la que no ha sido leída, es del libro del profeta Ezequiel. Pero vale la pena comentar algo. Dios le extiende un rollo, digamos un libro. Ese libro son las palabras que el profeta deberá pronunciar. Y son quejas contra su pueblo, contra Israel, que se ha revelado una vez más a su Dios. Es la advertencia al pueblo de que él espera de no remediarse. El libro dice que está escrito al anverso y reverso, y está escrito con ayes, lamentaciones, elegías. Elegías son cantos de lamentaciones, y son todas lamentaciones. Por tanto, es el anuncio de calamidades. Y Dios le ordena a Ezequiel: cómete el rollo y vete a hablar a la casa de Israel. Y él lo come. Y es dulce, dice, al paladar como la miel. Es decir, es dulce contenido porque es la palabra de Dios, pero durísima la misión de profetizar. Al anuncio va acompañada la denuncia de Dios al pueblo rebelde, obstinado. La misión de Ezequiel, como la de todo auténtico profeta, no es solo decir, transmitir lo que Dios manda e inspira, sino también sufrir por ello. Por eso tenemos la pasión, por ejemplo, de Jeremías, todo lo que sufrió, y profetas que fueron muertos, que los mataron, como nos recuerda el Señor. Esa misión es caer víctima también de los que rechazan la profecía, que rechazan la palabra, que rechazan la verdad, para seguir viviendo la mentira. Y lo rechazan, todo esto, rechazan a Dios en la persona del profeta. Y eso fue así ayer, hoy y siempre. Por otra parte, ese pasaje de Ezequiel nos recuerda al Apocalipsis, ahí por el capítulo 10, cuando es algo parecido a lo que le dice el ángel a Juan. Oye una voz del cielo y le dice que come el librito que está, o el libro que está abierto en la mano del ángel. Ese ángel que estaba en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y lo hace él. El ángel le dice: toma, cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Dice, entonces hace eso, toma el libro, lo come, dulce en su boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Es decir, es lo mismo que estamos diciendo. Es esa dulzura, porque es la palabra de Dios, pero es lo duro luego de la misión y la no aceptación. La amargura del profeta, que es la amargura de Dios, digamos que la ofensa a Dios que refleja esa ofensa, y ese dolor de Dios porque no es escuchado. Y Dios constantemente está buscando al hombre para salvarlo.
constantemente. Así que, bueno, la dulzura está en la promesa del Señor, como canta el salmista, porque la promesa es la vida misma, dice la promesa de tus palabras es miel para mi boca también. La vida auténtica, la vida eterna para aquellos que cumplen la ley de Dios. Ahí está la dulzura. Y así dice el Salmo, tus mandamientos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Es la alegría íntima que se experimenta aún después de luchas interiores, al hacer la voluntad de Dios y de verse envuelto en la suavidad de su amor. Y Dios hace las cosas duras suaves y lo amargo dulce. Y bueno, vamos ahora al Evangelio. Los discípulos preguntan algo y el Señor, y no es la primera vez que lo hace, responde sí, al menos al inicio, no lo que le preguntan, sino que va al origen de la pregunta. Ellos le preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esto es como descontando que su destino es ese reino que su maestro no se cansa de proclamar y de enseñar, ilustrándolo con parábolas y de todas formas. Pero Jesús responde algo así como, no estéis tan seguros de ir al reino de los cielos, porque si no os convertís, no podéis acceder a él, ¿no? ¿Y cuánto hay de eso puede haber en nosotros? Esa presunción, ¿no? O presunción de creerse, somos el resto fiel. Vamos a ver, la prueba todavía no empezó, todavía no empezó. Cuidado, 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 cuidado con hacerse grande. Porque dice, para convertirse, dice el Señor, justamente hay que hacerse como niños, pequeños. Y agrega, solo quien esto hace, volverse como un niño, es el más grande. Ahí da la respuesta. Cuando mayor quieras ser, más pequeño deberás hacerte. Primero, bajarte de tu pedestal, y de esa atalaya, donde yo miro a todos y juzgo a todos. Ese pedestal que tú mismo te has construido. Y luego, de tus pensamientos y actitudes, quitarlas, esas actitudes y pensamientos complicados, alambicados, rebuscados. Recuperar el asombro ante las maravillas de Dios como el niño. Y que se hace a sí mismo pequeño, porque de esto se trata, es el que cultiva la virtud de la humildad. Cuidando mucho ser alabado por ello, porque cuando te alaban, porque dices qué humilde y demás, cuidado, hay un peligro enorme en eso. Y el peligro es creérselo. Cada vez que me creo humilde, o me veo humilde, no lo soy, dirá San Agustín. Y luego actuar de humilde, también, cuando no se lo es. ¿Para qué te ponderen? Mira, qué humilde. Mira, hace esto. El mismo que tiene esa posición tan alta, mira, va y paga sus facturas y hace esto. No manda a nadie, qué bueno, qué humilde que es. El pequeño es el que se sabe nada sin Dios, y de él todo lo espera, y a él se abandona. Y Dios ama a lo pequeño, al que se ha vuelto pequeño como la Santísima Virgen, la Madre de Dios, que es grande, grandísima, y siempre lo fue, pero nunca se consideró así a sí misma. Los santos son los que saben hacerse pequeños. La ley de la espiritualidad es contraria a la de las apariencias y del mundo, porque hay que morir para vivir, hay que vaciarse de uno mismo para estar lleno de Dios, y se crece haciéndose pequeño. Al pasaje de este Evangelio se le han suprimido un par de versículos. Son aquellos en los que el Señor seriamente advierte no escandalizar
a esos pequeños. Porque quien eso hace, más le vale que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo arrojen al fondo del mar. Así dice, tan tremendo. Y aquí finaliza diciendo, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo, que se pierda ni uno de estos pequeños. Son el tesoro de Dios. Son el tesoro de Dios. Esto nos debe hacer reflexionar hoy, cuando se están pervirtiendo a los niños desde las mismas escuelas y llevan a travestis y otros degenerados para inculcarles la perversión sexual e incitarlos a que, primero decirles que esto es normal, incitarlos a la homosexualidad y otras aberraciones. Ese crimen es peor aún que el aborto. Es peor que el aborto. Porque el aborto mata el cuerpecito de un niño, lo cual es terrible, indefenso. Pero esto mata el alma del niño. Y el alma es eterna. Son los escándalos de los que habla el Señor. Ahora, yo me pregunto, y muchos nos preguntamos, ¿hasta cuándo lo permitirá? Yo creo que no mucho. Y esta es otra de las señales tremendas del final de los tiempos. Ahora una reseña de una grande que supo hacerse pequeña, una grande en el reino de los cielos. Junto a otro grande se hizo pequeña, que también, me refiero a Santa Clara de Asís. La noche del Domingo de Ramos, 1211 o 1212, una hermosa jovencita de 18 años, de una familia muy noble, huye de su casa en Asís y va corriendo a la Porciúncula. Y ahí está Francisco y sus frailes menores. Y le hacen vestir un sayo de penitente. Le corta los cabellos y luego la envía el santo a un monasterio benedictino, luego a otro irá. Al final, Clara vive en una pequeña construcción junto a la iglesia de San Damiano, la que había sido restaurada justamente por Francisco. Cuando Francisco ahí escuchó desde ese Cristo de San Damiano, Francisco restaura mi casa. Y él, el pobrecito, había creído que se trataba de aquella iglesia y se puso a restaurarla con sus propias manos, cuando era la iglesia universal de la que hablaba el Señor. Qué grande, ¿no? Que cada franciscano y todos nosotros recordemos lo que significó esa orden y Francisco para la iglesia que se estaba cayendo. Bueno, y va ahí, y ahí Clara se le une en ese lugar su hermana, la hermana Agnese, o sea, Inés. Y luego otra, Beatrice, es decir, Beatriz, y grupos de otras jóvenes y mujeres. Y pronto serán 50. Y así, por el empuje de Francisco de Asís, comienza la aventura de Clara, hija de la noble familia de los Offreducci. Los suyos se oponen a su elección de vida y lo hacen incluso hasta con la fuerza, pero todo es en vano. Es que a Dios nadie se le puede resistir. Y no solo eso, sino que pasados algunos años a Clara se le unirá su madre, Hortolana. Clara no había huido para ir a hacerse monja en alguna comunidad conocida o establecida ya. No. Fascinada por la predicación y el ejemplo de Francisco, la jovencita quiso dar vida a una familia de enclaustradas, radicalmente pobre, tanto personalmente como monasterio, que vivan de su trabajo y de alguna ayuda de los frailes menores. Y debían estar inmersas en la oración. De nuevo, la vida contemplativa, pero no solo eso, sino también para ellas, para los demás y al servicio de todos, y por todos estar preocupadas. Las llamaban popularmente las damianitas, y Francisco les decía las pobres damas. Bueno, para nosotros suena mejor las damas pobres, ¿no? Y ellas se habían dado a sí mismas el nombre de pobres reclusas,
pero serán para siempre conocidas como Clarisas, las hermanas Clarisas. Obtiene de Francisco una primera regla fundada sobre la pobreza. Él la aconseja, la inspira siempre hasta la muerte de Francisco, que es en 1226. ¿Y cuánto habrá sufrido esa muerte Clara? Seguramente, ¿no? Pero ella es protagonista también, aunque costará que acepte el cargo de abadesa. El obispo protector de los frailes de los menores, de ellos también, que era además cardenal, le da una nueva regla para atenuar la pobreza, pero ella no acepta descuentos. Cuando este obispo es elegido papa, bajo el nombre de Gregorio IX, le concede el privilegio de la pobreza, que luego va a ser confirmado por el papa sucesivo, Inocencio V, con una solemne bula en 1253, y que le fuera presentada esa bula a Clara pocos días antes de la muerte. Es muy interesante el epistolario de Clara con Agnès de Praga, que era hija del rey de Bohemia, reina, y una severa abadesa de un monasterio inspirado también en la regla franciscana. Y en una de esas cartas le dice Clara: no tenemos un cuerpo de bronce ni la robustez del granito. Y lo escribe, además, por las penitencias, por las privaciones y por pobreza sí que conocía. Y le dice: te suplico moderarte con sabia discreción en la austeridad casi exagerada e imposible, en la cual he sabido que te has encaminado. La otra me parecía que era peor, esta Agnès de Bohemia, de Praga. Y debería saber, además, Agnès seguramente, cómo Clara hacía los servicios más humildes y desagradables con las hermanas enfermas, sin perder la sonrisa y sin tampoco hacérsela perder a los otros. A solo 2 años de la muerte de Clara, el Papa Alejandro IV la proclama santa. Clara además se distinguió, y no puedo dejar de decirlo, importantísimo, por el culto a la Eucaristía. Asís, la ciudad, fue amenazada 2 veces por el ejército del emperador Federico II, Hohenstaufen, que tenía tropas sarracenas, musulmanes. Clara en aquella época estaba enferma, muy enferma, y fue llevada a los muros de la ciudad, llevando ella en la mano una pícide con el Santísimo Sacramento. Cuentan los biógrafos que el ejército, ante la vista de la santa con el Santísimo, se dio a la fuga. Sepamos nosotros también que todos los demonios se dan a la fuga. Cuando nosotros tenemos fe, sabemos hacernos pequeños, Dios quiera que podamos hacernos pequeños, pero tener una fe firme en Él y no haber ningún enemigo que nos pueda, porque contra Dios nadie puede. Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima, y Santa Clara ruega por nosotros.